En la ley de Faraday, ustedes conocen, ¿no? Dicen la fe inducida, ¿correcto? La fe inducida ¿no? Te dicen esto, ¿no? La fe inducida es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo, ¿correcto? Ya. Pero aquí hay que tener cuidado. Generalmente uno lo conoce de esta forma, ¿no? Como la fe inducida. Y generalmente aplicamos, bueno, una fe inducida es como una diferencia potencial, perdón, es como una diferencia potencial, teníamos ahí una resistencia, corriente por resistencia, y listo, nos quedaba ahí, ¿correcto? Entonces, esta fe inducida, vamos a analizar el razonamiento de esto. Esta fe inducida, ¿correcto? Ella ha tenido que venir, obviamente, origina una corriente inducida, ¿correcto? Y para que haya una corriente inducida, ¿correcto? El hecho de que haya corriente nada más, tiene que haber un movimiento de cargas, ¿correcto? Entonces, hay un movimiento de cargas. Y para que haya un movimiento de cargas, tiene que existir, sí o sí, un campo eléctrico inducido. ¿Correcto? Ya. Ahora viene algo bien interesante. Generalmente, nosotros nos quedamos, cuando hacemos ley de Faraday, solo en esta parte. ¿Correcto? Es más, puedo decir que solo hasta esta parte. Hasta aquí nada más. Porque una vez que tienes resistencia, corriente inducida igual a fe inducida y se acabó el problema. De aquí para acá adelante casi ni se le toma en cuenta, ¿correcto? Pero en muchos problemas de Olimpiadas sí lo toman en cuenta. Específicamente lo toman en cuenta por este señor de acá, por esto del campo eléctrico inducido. ¿Correcto? Ya. Entonces, a tu memoria debe venir lo siguiente. Profe, yo conozco un campo eléctrico, que es el campo eléctrico electrostático, ¿correcto? Que es el campo eléctrico originado por cargas que están quietas, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un campo eléctrico electrostático, ¿correcto? En un campo eléctrico electrostático, ¿está bien? En un campo eléctrico electrostático, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que si tomamos la integral alrededor de una curva cerrada del campo eléctrico electrostático, punto diferencial de longitud, tomamos la circulación alrededor de una curva cerrada, ¿cuánto vale eso de ahí? Vale 0. ¿Correcto? Esa es una característica clásica de un campo eléctrico electrostático. Es decir, un campo eléctrico originado por cargas puntuales que están quietas, ¿correcto? ¿Sí? O distribuciones de cargas que están quietas. Ya. Pero, aquí viene lo bonito. Cuando tú tienes un campo eléctrico no electrostático o inducido, como es en este caso, un campo eléctrico, perdón, tienes un campo eléctrico inducido, ¿correcto? O no electrostático. Entonces, si tú haces la integral de línea o la circulación de este campo eléctrico inducido, punto diferencial de longitud, esto te va a dar diferente de 0. ¿Correcto? Listo. Entonces, esa es la característica de diferencia principal entre un campo eléctrico electrostático originado por cargas eléctricas quietas y un campo eléctrico inducido que es originado por un cambio en el flujo magnético. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso es algo interesante. Pasa lo siguiente. Digamos que tenemos una superficie, una curva, vamos a decir esto de radio R, ¿correcto? Y aquí vamos a decir, ¿correcto? Que aquí tenemos un campo magnético, ¿correcto? Que está saliendo de la hoja, ¿correcto? Vamos a decir que hay un campo magnético, pero ese campo magnético está variando en el tiempo, es decir, tenemos que hay una variación del campo magnético en el tiempo. Entonces yo digo lo siguiente, si tengo un flujo magnético, que es obvio que hay un flujo magnético ahí, este flujo magnético va a ser igual al campo magnético B, ¿correcto? Por el área, que es pi,
por R cuadrado. Y por tanto, si yo tomo la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, te va a quedar pi por R cuadrado, derivada del campo magnético respecto del tiempo. ¿Correcto? ¿Cierto? Y por tanto, yo agarro, digo, por ley de Faraday, se origina una FEN inducida. Esta FEN inducida, ¿correcto?, va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto al tiempo, que sería pi r cuadrado, derivada del campo magnético respecto del tiempo. ¿Correcto? Ya. Entonces, tú agarras y dices lo siguiente. Ah, profesor, como el campo magnético, vamos a decir que el campo magnético está aumentando en el tiempo, o sea, su variación respecto al tiempo es mayor que cero, quiere decir que el flujo está aumentando hacia arriba, hacia nosotros, ¿no? Saliendo de la hoja, ¿correcto? Entonces, eso quiere decir que debo originar un campo magnético inducido que se oponga a esa variación del flujo magnético, ¿correcto? Por eso es que aparece este signo menos de acá. Este signo menos indica que se va a originar una FEN inducida, una corriente inducida, que se va a oponer al cambio del flujo magnético. Esa corriente inducida, ¿correcto? Ese campo magnético inducido tiene que ser originado por una corriente inducida. Por tanto, la corriente inducida tiene que ir en esta dirección. Así. Una corriente inducida tiene que ir en esa dirección. Para que origine, recuerda que aquí está la corriente inducida. Esa corriente inducida tiene que originar un campo magnético inducido que vaya hacia adentro de la hoja para que disminuya el cambio de flujo magnético, se oponga al cambio de flujo magnético, ¿correcto? Ya, esa corriente inducida, ¿no? Tiene que ser originada, es un movimiento de cargas, hay cargas que se deberían estar moviendo en ese alambre, ¿correcto? Y esa corriente inducida origina, ¿correcto? Es originado, perdón, por un campo eléctrico, es decir, acá tienen que existir un campo eléctrico inducido. Tiene que existir un campo eléctrico inducido. Ahí está. Un campo eléctrico inducido. Acá tiene que existir un campo eléctrico inducido. Tangente a esa curva. ¿Correcto? Y se origina esa corriente inducida, ¿correcto? Tienes esa corriente inducida, se origina esa corriente inducida porque hay un alambre. Es un alambre circular de radio R. ¿Correcto? ¿Sí? Ya mira. Entonces origina esa FEN inducida. Entonces, si tú haces circulación de esa FEN inducida, lo que tú estás haciendo es esto de acá. Mira, pon atención. Tú lo que estás haciendo cuando dices la integral del campo eléctrico inducido, punto diferencial de longitud a lo largo de esa curva C, lo que es sumar cada pedacito de E punto permito va a ser igual a medio cuadrado del campo respecto del tiempo. Y entonces la FEN inducida te va a quedar menos el campo magnético respecto del tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Esa FEN inducida origina una corriente inducida. ¿Correcto? Ah, ya. Oye, pero ¿qué pasaría? Tú me dirías, pero profe, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo este caso. Tengo una curva, pero es una curva matemática, es decir, ahí no hay un alambre, ¿eh? Correcto. Pero igual, tengo un campo magnético que varía en el tiempo y pero tiene un radio R. Y además, recuerda que este es un campo magnético, y entonces yo tendría que la derivada, digo que el campo magnético está aumentando en el tiempo, es mayor que cero. Por tanto, se debe originar un campo magnético inducido que vaya hacia adentro, ¿correcto?
Y entonces, tú dices, pero profe, si no hay un alambre en esa circunferencia de radio R, no hay una corriente inducida, perfecto, pero sí hay un campo eléctrico inducido, por si acaso. Y ese campo eléctrico inducido iría así. Tangente en todo instante a la curva. Tangente en todo instante a la curva. Correcto. Si hay un campo eléctrico inducido. Existe el campo eléctrico, por si acaso, ¿eh? No es que no exista, sí existe. Lo que no existe sería una corriente inducida. ¿Correcto? Ah, ya. Profe, ¿ese campo eléctrico es igual que el campo electrostático? Bueno, en realidad no es igual, pero sí genera los mismos efectos. Es decir, si por ejemplo en esa curva de radio R, donde no hay alambre, yo agarro y coloco detenidamente, por ejemplo, coloco aquí una carga Q positiva, ¿correcto? Automáticamente aparece una fuerza eléctrica sobre ella, que sería carga por el campo eléctrico inducido. Y obviamente esa carguita va a sentir esa fuerza y en todo punto va a sentir, entonces esa fuerza lo va a hacer girar esa carguita en esa circunferencia de radio R. Y ahí yo tendría una corriente inducida, ¿correcto? Mira, otra vez lo repito, el que menos está acostumbrado, ¿no? A este tipo de cosas, ¿no? Una FEN inducida origina una corriente inducida. Y es hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Tenemos corriente inducida, tenemos resistencia, corriente inducida por resistencia igual a voltaje, que es igual a la corriente al campo, a la FEN inducida, perfecto. Pero en realidad lo que hay detrás, fenomenológicamente hablando, es movimiento de carga. Ese movimiento de carga es originado por una FEN, un campo eléctrico inducido. Ahora, ese campo eléctrico inducido, respecto al campo eléctrico electrostático, es lo siguiente. Si tú tomas una integral de curva sobre un campo del campo electrostático originado por cargas, que es el que tú conoces, eso va a ser cero, por una curva cerrada. Sin embargo, si al campo eléctrico inducido tú le tomas el punto diferencial de longitud, pero sobre una curva cerrada, eso va a ser diferente de cero. Y entonces acá te muestro. Esto de acá, correcto. Y ahí vemos que la FEN inducida es esto de acá. Ahora, no es necesario, ahora, si hay corriente inducida, obviamente que hay un campo magnético, hay un campo eléctrico inducido, pero si hay una corriente inducida, un campo eléctrico inducido, perdón, correcto, si hay un campo eléctrico inducido, no necesariamente hay una corriente inducida. Porque, como te repito, si esto de acá es una curva matemática, correcto, perdón, si esto de acá es una curva matemática, o sea, es una curva matemática, no hay un alambre ahí en esa circunferencia de radio R, entonces no habría una corriente inducida porque no hay movimiento de carga, a menos que yo le ponga una carga Q y eso sí va a comenzar a dar vueltas alrededor de esa circunferencia, ¿correcto? ¿Sí? ¿Entendieron ahí? Listo. Entonces lo importante de esto es la campo eléctrico inducido. Bien, entonces, ahora sí, aplicándolo al problema, ¿correcto? Aplicándolo al problema, sería así. Nosotros tenemos lo siguiente, mira, tenemos una circunferencia de radio R mayúscula, ¿correcto? De radio R mayúscula. Lo que yo voy a hacer es tomar una circunferencia así, pequeñita, ¿correcto? Una circunferencia que tenga un radio R minúscula, ¿correcto? Y ese radio R mayúscula, ¿correcto? Voy a hacer que este anchito de acá sea un delta de R. Correcto. Anchito de ahí sea un delta de R. Bien. Entonces lo que decir es lo siguiente. Como acá tengo líneas de campo magnético que están saliendo, ¿correcto? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Ah, profesor. Entonces, ¿eso de ahí es un área, sí o no? Ese área, que lo voy a llamar delta de área, esa área que tiene una longitud 2 pi por R, ¿no? Por su anchito, que sería delta de R, para los que no han visto esto antes, es como si tú agarrases ese pedacito de área y lo estiraras. Y al momento de estirarlo, su longitud va a ser 2 pi por R, que es la longitud de circunferencia. Y su anchito sería
delta de R. Correcto, asumiendo, claro, que delta de R es mucho menor, es mucho menor que R. ¿Correcto? ¿Sí? Y el área que tú estás considerando es esta área de acá. El área que tú estás considerando es esa área de ahí. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora lo que vas a decir es lo siguiente. Ah, profesor, que el campo magnético, me habían dicho, según el problema, que el campo magnético dependía de la distancia a la cual se encuentre del centro, del radio R, que es la distancia al centro de la circunferencia. Y ese señor era E0, ¿correcto? E0 sobre R por el tiempo T. Ajá. Muy bien. Entonces tú agarras y dices, el flujo magnético, ¿correcto? El flujo magnético alrededor de esa pequeña área delta de A sería el campo magnético a la distancia R por el delta de A. ¿Correcto? Y entonces tú acá tendrías así. Ya sería E0, ¿correcto? Sería E0 por T sobre R y esto multiplicado por 2πr delta de R. Correcto, pero ojo, esta es la variación, o perdón, el delta de flujo magnético, correcto, este es el flujo magnético sobre ese pedacito nada más, correcto, sobre ese pedacito nada más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces acá lo voy a poner acá. Ahí está. El flujo magnético es, sobre ese pedacito es 2pi por R delta de R, que sería el área, por el campo magnético S0 por T sobre R. Ajá. Y entonces, si te das cuenta, esto se va y te queda que el flujo magnético es 2pi E0, ¿correcto? Por delta de R, por delta de R por T. ¿Correcto? Todo esto de acá tiene que ver con la geometría. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Ahora, si tú tomas esto respecto del tiempo, o sea, haces una variación del flujo magnético, sería simplemente 2pi epsilon 0 delta de R, y esto por variación de tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Porque el campo magnético, el flujo a través de esa pequeña área, cambia gracias a quién? Gracias a la variación del tiempo. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Y entonces, acá te va a quedar la variación de flujo magnético respecto del tiempo, y esto sería 2pi epsilon 0 delta de R. ¿Correcto? Ya, pero eso es esto es solo en esta pequeña área que está coloreada, está de color rojo, solo en esa pequeña área, correcto, solo a través de ella. Entonces, el flujo total, correcto, el flujo total, correcto, el flujo total sería la sumatoria de cada una de ellas. Entonces yo tendría que sumar, sería así, la sumatoria sobre cada una de las variaciones de flujo magnético respecto del tiempo, ¿correcto? Entonces sería así. La variación de flujo magnético respecto del tiempo. Tengo que aplicar sumatoria. Y entonces esto te va a quedar, ¿correcto? Te va a quedar 2pi E0, ¿correcto? Sumatoria sobre los delta R. ¿Correcto? Ahí está. Y entonces te va a quedar sumatoria. Esto te va a quedar sumatoria de la variación de flujo magnético en el tiempo. Te va a quedar 2pi campo eléctrico E sub 0, y eso sobre la sumatoria de los delta de R. Pero si tú sumas todos los delta de R desde el inicio hasta el final, ¿qué te va a dar? Rápidamente, a ver, ¿qué te va a dar? Obviamente, acá lo pongo, la sumatoria de todos los delta de R te va a dar el R mayúsculo. ¿Correcto? Te va a dar el R mayúsculo porque vas a sumar delta de R1 más delta de R2 más delta de R, así hasta que llegues hasta R. Y si suma todos ellos, te va a dar R mayúsculo.
¿correcto? Ya está. Entonces acá te va a quedar por R mayúscula. Ajá. Entonces tú agarras y dices, ah, ya profesor. Entonces yo voy a decir que obviamente aquí, con lo que aprendí hace un rato, es que se debe originar un campo magnético un campo magnético inducido que esté hacia adentro. ¿Correcto, sí o no? Y ese campo magnético inducido es originado por una corriente inducida. Esa corriente inducida debería ir en esta dirección. Así debería ir la corriente inducida. ¿Correcto? Y esa corriente inducida es originada por un campo eléctrico. Ese campo eléctrico inducido tiene que ir en esa dirección, así. Así tiene que ir el campo eléctrico inducido. ¿Correcto? Entonces acá pongo campo eléctrico inducido. Bien. Entonces, ese campo eléctrico inducido, al hacerle la integral sobre toda esta superficie, recuerda que esta superficie es de radio R mayúscula, ¿correcto? Entonces, diría lo siguiente. El campo eléctrico inducido, ¿correcto? El campo eléctrico inducido por 2pi por R, ¿correcto? Porque es campo eléctrico por toda la longitud, ¿correcto? Que es 2pi por R. Esto va a ser igual a 2pi E0 por R, ¿correcto? Y entonces lo que sale es que el campo eléctrico inducido es una constante, es E0, ¿correcto? Porque E0 es una constante, ¿correcto? Ahí está, entonces el campo eléctrico inducido es E0, que es una constante, ¿sí? Bien, entonces, como eso de ahí es E0, entonces ya tenemos el campo eléctrico inducido. Y en nuestro problema, lo que nos dicen es lo siguiente. Nos dicen que el campo eléctrico inducido, este es un radio R, ¿correcto? Ya. Y entonces aquí hemos colocado una carguita Q. ¿Cierto, sí o no? Una carguita Q. Ya está. Hemos colocado una carguita Q. Y esa carguita Q, acá hay un campo eléctrico inducido que en todo instante, ojo, que en todo instante es tangente a la curva. Mira, por ejemplo aquí, perdón, por ejemplo aquí, es tangente también. Ahí está. Aquí también es tangente. ¿Correcto? Ya. Entonces, como es tangente, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, ¿correcto? Sería igual a masa por aceleración tangencial. Entonces lo pongo acá. Entonces la única fuerza tangencial sería simplemente carga por campo eléctrico inducido igual a masa por variación de la velocidad tangencial respecto del tiempo, ¿no? Por definición de aceleración tangencial. Y entonces de acá te va a quedar carga, el campo magnético eléctrico inducido es de 0, y esto es masa. Recuerda que al inicio ella tenía velocidad 0. Entonces acá te va a quedar variación de la velocidad. Y la variación de la velocidad no es otra cosa que velocidad final, que sube, menos la velocidad inicial, igual a carga, perdón, había hecho mal. Entonces esto de acá es sobre delta de t. Bien, entonces te va a quedar así. La variación de velocidad es igual a Q por E0, Q por E0 sobre M, ¿correcto? Y esto por delta de t, ¿correcto? Obviamente aquí es velocidad final menos velocidad inicial que vale 0, que sería Q por E0 sobre M, y aquí sería t final menos t inicial que vale 0. Y entonces la velocidad te va a salir Q por E0, ¿correcto? Sobre M por t.
ya está. Q por E0 sobre M por T. O sea, la velocidad va a depender del tiempo. Y recuerda que solo tiene velocidad tangencial, porque en todo instante el campo eléctrico inducido es tangencial. ¿Correcto? Nunca va a ganar una velocidad radial. ¿Correcto? Ya está. Bien. Entonces, ahora el siguiente punto que te dicen es que hay es la normal. ¿Correcto? ¿Sí? Y entonces recuerda, la velocidad es esto de acá. Entonces en el otro de acá, hacemos lo siguiente. En este de acá, hacemos lo siguiente. A ver. Ya. Entonces, ahora vamos a analizar, ¿correcto? Vamos a analizar cómo es que se mueve la partícula, ¿correcto? Para eso yo voy a hacer una vista frontal. Entonces sería así. Una vista frontal. Un momento. Una vista frontal. ¿Cómo es la vista frontal? Es decir, para mí, el alambre está aquí, ¿correcto? Aquí está el centro del alambre, O, ¿correcto? Y el campo magnético está yendo hacia arriba. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está, el campo magnético está yendo hacia arriba. ¿Lo ven ahí, no? ¿Sí? Ya, entonces yo voy a considerar que la carga Q está aquí, ¿no? Ahí está la carguita Q. ¿Correcto? Bueno, estoy exagerando el tamaño, pero ahí está la carga Q. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? ¿Lo ven? Ya. Entonces acá pongo carga Q. ¿Listo? Y el campo magnético está saliendo, ¿ah? ¿Correcto? El campo magnético. Este es el campo magnético que está saliendo, está yendo hacia arriba. ¿Correcto? Este es el radio R. ¿Ya? Este es el radio R. ¿Correcto? Ya. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces yo digo, como está dentro de un alambre, debería ejercerse una normal de parte del alambre. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a decir que esta carguita Q, acá lo voy a dibujar. Mira, esta carguita Q, vamos a decir que recibe una normal por parte del alambre. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? Ya. Ahora, date cuenta de algo, ¿ah? Date cuenta que la velocidad de la partícula, y aquí lo coloco, está saliendo. O sea, la velocidad de la partícula está saliendo de la hoja. ¿Correcto? Y entonces, si está saliendo de la hoja, esta velocidad V, ¿correcto? Esta velocidad V está interactuando con el campo magnético que está justo aquí. Correcto, acá hay un campo magnético, que sería el campo magnético que justamente está aquí a un radio R, porque recuerda que el campo magnético depende de la distancia al centro. En este caso, cuando su radio vale R. Y entonces acá yo lo voy a colocar, ya, mira. Aquí está el campo magnético. A una distancia R mayúscula, porque está a una distancia desde el centro R, está, mira. ¿Correcto? Ahí está, ya. Y entonces, como la velocidad está saliendo, correcto, como la velocidad de la carga Q está saliendo, entonces aparece una fuerza magnética. Recuerda que la fuerza magnética es carga, velocidad, cruz, campo magnético. Bueno, en este caso, aplicando la regla de la mano derecha sería, la velocidad está saliendo y el campo magnético está hacia arriba, entonces sería la fuerza magnética en esta dirección. Así sería la fuerza magnética. ¿Correcto? Así sería la fuerza magnética. Y justamente a mí me piden hallar esta normal de acá, esa normal N, de parte del anillo. ¿Correcto? Entonces yo digo, como él está dando una vuelta alrededor de la circunferencia radio del centro O, entonces sería así. Vista desde arriba, sería así. Visto desde arriba, sería así. Entonces acá habría, mira, vista desde arriba, habría una fuerza magnética. ¿Qué más? Hay una normal. ¿Qué más? Hay una velocidad V. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? Y recuerda que ella está describiendo una circunferencia de radio R alrededor del punto O. ¿Correcto?
Entonces yo diría, por dinámica circular, al toque nada más, sería fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta sería la fuerza magnética más la normal. Y eso sería masa por v cuadrado sobre el radio de giro R. La fuerza magnética, recuerda que es Q por la velocidad por el campo magnético a la distancia R mayúscula, más la normal igual a M entre R por V cuadrado. Entonces yo tengo el campo magnético a una distancia R, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto era? Es 0 por el tiempo T sobre R. Ya está. Más la normal igual a M entre R, V cuadrado. Pero recuerda que V cuadrado, acá está. V cuadrado es Q es 0T sobre M. Q es 0T sobre M. Entonces acá sería Q es 0T sobre M. Y esto le va a dar cuadrado. Entonces reemplazamos también aquí. Sería así. Es 0, ¿correcto? T, a ver, es Q es 0. La velocidad es Q es 0T sobre M. Y esto es 0T sobre R. Más la normal. Recuerda que masa Q cuadrado es 0 cuadrado T cuadrado. Perdón, acá. T cuadrado. Ah, ya. De frente borro esto. Y acá solo te va a quedar RM. Ya, pero más que eso, mira. La normal es 0. ¿Correcto? La normal sale 0. Entonces, la pregunta es, si la normal es 0, ¿qué significa? A ver, ¿qué entienden ustedes que la normal sea 0? Pues simplemente significa que no es necesario, ¿correcto? Que no se hace necesario, en este caso particular, que no se hace necesario que la varilla, el anillo de radio R esté ahí. Simplemente eso, o sea, no se hace necesario que exista la varilla de radio R. Simplemente, tú tienes el campo magnético, ¿correcto? Significa eso. Que si tú tienes este campo magnético, que depende de la... ¿Dónde está? Perdón. Acá. Que si tú tienes un campo magnético que depende del radio R al centro, ¿correcto? Tiene simetría cilíndrica, se dice. Entonces, no necesitas colocar un alambre. Solo basta que coloques una carguita Q aquí. Simplemente colocas una carguita Q aquí, ¿correcto? Y esa carguita Q va a comenzar a dar vueltas solita, sin necesidad de que haya un alambre o no. ¿Correcto? Eso es lo que significa que la normal nos haya salido 0. ¿Correcto? La normal haya salido 0. ¿Listo? Ojo, otro caso sería que, por ejemplo, nos hubiesen dicho considere la gravedad. Ahí sí habría un peso mg y la normal sería hacia arriba, nada más. ¿Correcto? Pero no nos están diciendo este caso. ¿Correcto? Bien, entonces nos sale que no era necesario, y aquí coloco, no es necesario que haya un alambre, ¿no? No es necesario, ¿correcto? La existencia del anillo. Listo. ¿Correcto? El anillo del alambre tiene forma de anillo. ¿Listo? Ya está. Eso es. ¿Correcto? Ya está.